Hola, en esta sesión les voy a hablar del último capítulo que nos toca en estática, la aplicación de la estática a compuertas. Esto no es nada más que una manera de tratar un caso muy particular de las cargas distribuidas que hemos visto. Entonces, en primer lugar, las aplicaciones son para el diseño de compuertas, tales como se ven en esta figura. Sobre las compuertas que están cerradas hay una presión actuando y queremos calcular resultantes de presión y queremos calcular los momentos que estas presiones ejercen sobre algún otro punto. Aplicación particular también a todo tipo de represas, ¿cierto? Y en particular a esta compuerta, queremos diseñar esta compuerta, vamos a necesitar las fuerzas sobre los miembros estos que se muestran, y para eso necesitamos calcular la distribución de presiones que se ejerce sobre la compuerta. Entonces, la distribución de presiones al interior de un fluido estático es lineal. Básicamente es ρ por g, donde ρ es la densidad de masa del fluido, g es la constante de gravitación, la aceleración de gravedad, y z es la profundidad bajo la superficie libre. Este ρ y g normalmente se pueden juntar en un gamma, y ese gamma se conoce como el peso específico del fluido, y ese es igual a 9,81 kN por metro cúbico. Ahora, esta P es una presión que actúa sobre una cara de la compuerta. Esa presión siempre actúa perpendicular a la superficie sumergida, es decir, si uno tiene alguna superficie plana, digamos este celular, la presión va a actuar siempre normal a esa cara, no importa cómo se oriente, ¿ya? Perpendicular. Entonces, aquí tenemos el caso particular de una superficie sumergida. Esta superficie tiene una sección transversal A, está sumergida en un fluido, y el fluido tiene la superficie libre acá donde h igual 0, y es una superficie que está inclinada. Entonces vamos a suponer que es plana, tiene cualquier forma, esta compuerta puede tener cualquier forma, está inclinada en un ángulo θ, y que el agua está estática, no se está moviendo el agua. Entonces, la distribución de presión, como dijimos anteriormente, es ρg por z o ρg por h, en este caso, la profundidad del punto que estamos analizando bajo la superficie libre. Y ρg igual como habíamos dicho antes. Esto resulta en una distribución de presiones que es lineal en torno a la compuerta, o sobre la compuerta, es lineal con la profundidad. Entonces acá, en este punto, va a ser un poco más chica la presión que en este punto que está justo abajo. Entonces, si considero un diferencial dA, quiero integrar en el fondo estas presiones para encontrar la resultante R, este dA va a sentir una presión ρgh actuando sobre su cara de área, digamos, de tamaño dA. Entonces, el diferencial de resultante, el diferencial de fuerza, ρgh por dA. Luego yo integro todos esos diferenciales para encontrar la resultante, y lo que sucede es que como ρ y g son constantes, otro supuesto aquí, quedo con la integral de h en dA. Y esto lo puedo escribir de la siguiente forma. Si h barra es la profundidad del centroide, entonces h barra es la profundidad de este punto O, que es el centro geométrico de la compuerta, eso es h barra. Entonces h barra, ¿cómo lo encuentro? Lo encuentro por los capítulos anteriores que vimos en estática, la integral de h en diferencial de área dividido por el área total. Entonces puedo dar vuelta a esta ecuación y decir, bueno, si ocupo que esta integral, la integral de h de a, que está aquí, que aparece también aquí, yo puedo escribirla como igual a h barra por a. Entonces la resultante la voy a poder escribir como ρg h barra por a. Es decir, ρg h barra, que lo que es la presión evaluada en el punto O, la presión evaluada en el centroide de la cara sumergida, y A es el área. Entonces, este resultante se obtiene evaluando la presión en el centroide de la compuerta y multiplicándola por el área. Ahora, ese resultante no pasa por el punto O, sino que pasa por un punto que está un poco más abajo, y barra grande, ¿ya? Ese no es el punto de aplicación. Entonces, para encontrar eso, para encontrar el punto de aplicación, lo que tenemos que hacer es tomar momento de esta distribución de presiones con respecto a la superficie libre, con respecto a X. La verdad es que tenemos que, lo vamos a tomar con respecto a este punto porque es nuestro punto de referencia, pero serviría con respecto a cualquier otro punto. Y lo que queremos es que el momento que nos da la resultante presiones, que es R por I barra, con respecto a este punto acá, sea igual al momento de esto. Entonces primero calculamos el momento de la distribución de presiones. Ese momento que está ahí es la presión en cualquier punto multiplicada por su punto de aplicación, I,
I barra, integrada en dA. Esto es ρg por la integral de I, y acuérdense que es la profundidad a la que estoy midiendo una presión en particular, por h de A. Y aquí el I, ¿cierto?, es el brazo perpendicular o el brazo de presión con el que estamos calculando el momento de la distribución de presión. Entonces aquí H es igual a I coseno de teta, aquí lo pueden ver aquí mismo, I por el coseno de este ángulo teta te da H, y ahí tengo la siguiente integral, m de x lo calculo como ρg coseno teta por la integral de I cuadrado en dA, y este I cuadrado en dA lo vamos a llamar IXX, y es una cantidad especial, es una cantidad que se llama el momento de inercia del área, y una propiedad geométrica, puramente geométrica de la compuerta. Ahora, supongamos que tenemos esta integral, tenemos este momento de inercia. ¿Cómo entonces calculamos el punto de aplicación? El punto de aplicación es simplemente, fíjense como teníamos acá antes, mx va a ser igual al momento que me da la fuerza R con respecto a acá. Entonces R por I barra tiene que ser igual a mx, es decir, I barra va a ser mx dividido en R. Eso es lo que tengo aquí. Mx es esto, dividido por R, que es esto. Obtengo la siguiente expresión. Entonces el I barra yo lo puedo obtener como esta cantidad geométrica, el momento de inercia con respecto a este eje X, dividido por I barra, que es la profundidad, ¿cierto?, del centroide con respecto a ese eje X, y el área total de la figura, ¿ya? Ahora, esta cantidad que es tan importante para el cálculo del punto de aplicación que teníamos aquí, esta cantidad se llama el momento de inercia, o segundo momento de área de A en torno al eje X. Es una propiedad geométrica, no es algo que tenga que ver con el material, tiene que ver con la sección de la compuerta que estamos analizando. Entonces, se llama segundo momento porque el primer momento, claro, es la integral en dA, el momento de orden 0, ¿cierto? Eso es simplemente el área. Pero el primer momento, o momento estático, es la integral de I en dA. Y eso lo habíamos visto por dando vuelta a la ecuación de centroide, es I barra, el centroide, por A. Ese es el momento estático. Y el segundo momento de área o momento de inercia es este I al cuadrado. Entonces es una propiedad geométrica, la podemos calcular para cualquier área y están calculadas para muchos tipos de áreas distintas. Por ejemplo, si tenemos una compuerta sumergida que tiene una sección circular como la siguiente, el área de esto es la integral de A sobre toda el área A, es pi r cuadrado, eso es trivial. Lo que no es trivial es que si tenemos el centro de gravedad, el sistema de coordenadas que estamos usando es coincidente con el centro de gravedad de esta sección, entonces I barra tiene que ser 0, eso es por definición. Entonces el primer momento el momento estático o el primer momento de área de la sección, que es igual a I barra por A, tiene que ser 0. Ahora lo que nosotros queremos calcular es el segundo momento, el momento de inercia, el I cuadrado de A. Entonces para eso lo que hacemos es tomar un diferencial de área, este de A que vamos a poner aquí, y vamos a tomar coordenadas polares en este caso porque tenemos una simetría circular en torno al origen, y con eso vemos todas las cosas. Entonces vamos a calcular esta integral I cuadrado en dA, en polares el dA es R por dr de teta, y el I barra que vamos a considerar, perdón, el I que vamos a considerar es R seno teta, eso lo voy a poner aquí, y voy a calcular la integral la puedo separar en dos partes, ¿cierto?, su componente teta, su componente R, y podemos calcular que da pi r cuadrado partido en 4, esto es una cantidad típica. Entonces, si hacemos lo mismo para una sección rectangular que tiene ancho h, altura b, el momento de inercia de esta sección es una fórmula bastante típica que es bh cubo partido en 12. Este es el momento de inercia. Es como un área, es simplemente una cantidad geométrica que nos sirve. Esta cantidad geométrica nos sirve de nuevo para, si volvemos donde estábamos antes, ¿de qué sirve? Nos sirve para calcular el momento. El momento de la distribución de presiones con respecto al eje X es simplemente ρg coseno teta, esto de aquí, multiplicado por el momento de inercia. Y si queremos calcular el punto por donde pasa la resultante, la profundidad, ¿cierto?, en esta dirección, en la dirección I, por donde pasa la resultante de la distribución de presiones, lo vamos a hacer con esta fórmula acá, el momento de inercia dividido por el I barra. El I barra es el brazo de momento, ¿cierto?, el I barra chico, por el área. Entonces apliquemos esto, una cosa antes de la aplicación. El teorema Steiner nos permite calcular momentos de inercia con respecto a otro sistema. Entonces
La gracia de Steiner es que si yo conozco el momento de inercia con respecto al sistema negro, que lo vamos a llamar IXX, si lo quiero calcular con respecto al sistema X', entonces voy a aplicar una fórmula muy sencilla, que aquí está la derivación. El IX', X' va a ser igual a la integral en el área del I' de A. Y si ahora veo que estos sistemas están separados por una distancia D, la meto ahí, ¿cierto? Expando el cuadrado de binomio aquí. Y luego me queda esta expresión, me queda el I cuadrado de A, esto es IXX, lo que tenía con respecto al sistema de coordenadas original, más 2D por I barra A, este es un término nuevo, y me queda D cuadrado A, este otro término nuevo. Pero si es que escojo el sistema negro tal que esté en el centroide, entonces I barra va a ser 0. Entonces uso eso, I barra en 0, entonces tengo la fórmula para el Steiner, que es que el momento de inercia con respecto al sistema prima es igual al momento de inercia con respecto al centroide, más la distancia entre los dos sistemas al cuadrado, multiplicado por el área de esto. Y esto es muy útil, como vamos a ver en la aplicación siguiente. Entonces, en esta aplicación, este es el problema 5.169 del libro de Merriam. Voy a leer el enunciado. Dice: se representa la sección transversal de un tanque de agua dulce con fondo inclinado. La compuerta rectangular de fondo, normal al plano de la figura, de 1,6 metros por 0,8 metros, está engoznada en A, es decir, que tiene una bisagra, ¿cierto? Y se abre venciendo la presión del agua por acción de la tracción P del cable. Entonces la idea es hallar P. En el fondo tengo una compuerta sumergida y quiero tirar con este cable, esta compuerta. ¿Cuánto tengo que ejercer de fuerza ahí para que se abra la compuerta? Y aquí varios datos. El tanque es de agua dulce, por lo tanto vamos a asumir 1000 kilos de peso por metro cúbico de agua. El fondo está inclinado en un ángulo θ. Entonces, primero que nada, partimos con el diagrama cuerpo libre de la compuerta. Tenemos la compuerta, ¿cierto? Aquí está la carga P con la que vamos a abrir la compuerta. En A hay una bisagra, así que van a haber dos reacciones ahí. Y luego la distribución de presiones. La distribución de presiones es ρg por la profundidad. Entonces tengo 1,2 metros acá. ρg es el tamaño de esta flechita aquí. Y el tamaño acá, esta distancia es 2 por geometría. ρg por 2 es esa distancia. Entonces yo puedo convertir esta distribución de presiones roja en una resultante roja que aparece en este dibujo acá. Y eso es lo que voy a hacer. Esa resultante roja, si se acuerdan de la fórmula, R la calculo como ρg h barra por A. H barra es la profundidad al centroide de esta compuerta rectangular, que está en 1,6. Lo vamos a calcular también geométricamente. Entre 1,2 y 2, ¿cierto? A mitad de camino está 1,6. Entonces multiplico ρg por h barra, el 1,6 está ahí, ¿cierto? Por el área, 0,8 por 1,6, me da 20,09 kilonewton. Entonces ese es el tamaño de la fuerza R que quiero aplicar. Esta fuerza R no está aplicada en la mitad de la compuerta, está aplicada un poco más acá, porque la distribución, ¿cierto?, es más pesadita por este lado acá. Entonces quiero calcular el I barra, el brazo de aplicación de este punto. Y si fijan, extendí aquí el problema, porque todas las fórmulas que tengo las tengo con respecto a la superficie libre. La superficie libre, en el fondo, no está dentro de esta compuerta, pero la puedo calcular como un punto acá afuera. Entonces este punto acá afuera, por semejanza de triángulo, tengo una distancia de 2,4 metros hasta la superficie libre aquí en diagonal. Y el centro de la compuerta está en 3,2. Ese es el I barra chico. El I barra grande es donde aplico la fuerza. Entonces el punto de aplicación lo vamos a calcular con la fórmula momento de inercia dividido en I barra por A. Tengo el I barra, el 3,2, el área de la compuerta son los 0,8 por 1,6. Necesito el momento de inercia con respecto al punto O, que está acá arriba. Para eso ocupamos Steiner. ¿Se acuerdan? La fórmula para una sección rectangular, como la compuerta que teníamos, era BH cubo partido en 12. ¿Ya? Y tengo que agregarle el I cuadrado de A, que es el término de Steiner. El I cuadrado es este I que está aquí, ¿cierto? Que es la distancia entre el centroide y el punto donde quiero calcular el momento. Entonces aquí este B, ¿cierto?, es la distancia perpendicular a la slide que tengo aquí. El 1,6 es el largo de la compuerta, dividido en 12, ¿cierto? Más este 2,4 más 0,8, que es 3,2, este 3,2 que va de aquí a aquí, por el área de la compuerta, me da 13,38 metros a la cuarta. Por lo tanto, si lo meto en la fórmula, tengo que I barra es el momento de inercia dividido en I barra chico por A,
si hago el cálculo, 3,27 metros. Entonces el centroide de la compuerta está en 3,2. Si me muevo 0,7 metros hacia agua abajo, digamos, tengo el punto de aplicación de R. Es un poquito más allá, por el mismo hecho que está más, esto es más pesado que esto que está acá. Finalmente, miramos este diagrama cuerpo libre y me doy cuenta que para abrir la compuerta necesito que P, el momento de P con respecto a sea mayor que el momento que me produce el agua, que es el momento de esta resultante con respecto a. Entonces P por el brazo 1,6 por el coseno de 30, ¿cierto? Ese es el brazo perpendicular P a este brazo de aquí. Tiene que ser mayor que la resultante por su momento, la resultante por I barra menos la distancia al punto A, que es 2,4. Entonces si hago el cálculo, los 20,09 kN que tenía antes, lo pongo en R, el 327 lo pongo ahí en el I barra, y hago todos los cálculos, me da que el P tiene que ser mayor a 12,61 kN, que es el resultado de este ejercicio. O sea, si tiro con más de 12,61 kN, abro la compuerta en este caso. Eso es todo. Estudien con atención estos capítulos que faltan. Los problemas van a ser del Merriam, como este, no mucho más. Hay unos problemas que son un poco distintos con unas compuertas que son curvas, eso no los pesquen. Mucha suerte, nos vemos pronto.